Vamos a abrir las Escrituras y desde las Escrituras vamos a comenzar a poder reflexionar en algunos acontecimientos del apóstol Pablo frente a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículos 18 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 24. En esta mañana vamos a hablar acerca de la experiencia con Dios. Acerca de una experiencia con Dios. Y mi deseo es que ustedes también y yo podamos tener o gozar una verdadera experiencia con Dios. Muchos de los grandes profetas y siervos de Dios han gozado de esta estrechez espiritual con Dios, de esta relación muy estrecha. Y nace el versículo del Salmo 25, donde dice, versículo 15, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que temen su palabra y guardan. La comunión íntima de Jehová es con los que tienen su palabra, la guardan. Y realmente, hermanos, esperamos que nosotros podamos, al salir de este lugar, podamos anhelar vivir en esta comunión estrecha y en esta experiencia estrecha con nuestro Dios. Se cuenta que las preguntas de los niños siempre son muy creativas y a veces son bastantes difíciles de responder, ¿no? En una ocasión, un padre recibe la pregunta de su hijo y le dice: papá, ¿qué tamaño es Dios? ¿Qué respondería usted? ¿De qué tamaño es Dios? Si usted le dice grande, ¿cuán grande es Dios? Entonces este padre, pensativo como muchos de nosotros quizás, le contesta a su niño y se le viene la idea y comienza a mirar el cielo pensando en la respuesta y comienza a pasar un avión a una cierta altura y le dice al niño: hijo, ¿qué tamaño es el avión? Y el niño contesta: papá, es pequeñito. Porque a la distancia el avión era pequeño. Y cierto día el padre lo lleva al aeropuerto y le hace parar frente a un avión y le dice: hijo, ¿qué tamaño es el avión? Y el niño asombrado dice: ¡wow! ¡Grande, papá! ¡Grande! La experiencia del niño, o desde la experiencia del niño con su encuentro con el avión, variaba de la distancia que estaba frente al avión. Y nuestra experiencia con Dios también va a variar de la distancia que estamos delante de Dios. Si nosotros vamos a mirar de lejos a Dios, lógicamente nuestro Dios será el Diosito que hemos aprendido cuando éramos niños. Cuando usted preguntó a su profesora: ¿qué tamaño tiene Dios? ¿O cómo es Dios? Nuestro Diosito es este. Y les presentaban una estampa, una estampilla, un cuadro, o le decían que era de un tamaño humano. Eso era nuestra idea cuando estuvimos frente a esta pregunta. Pero cuando tenemos esta experiencia con Dios, creo que nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso como la experiencia de este niño. El apóstol Pablo, todos conocemos que este hombre había sido tocado por Dios camino a Damasco, y dice la Biblia que él iba furioso a matar, a asesinar, a perseguir a Cristo y a los cristianos. Y en ese camino a Damasco tuvo una gran experiencia con Dios. Que antes, cuando era fariseo, celoso de todas las buenas obras, veía a Dios tan pequeño como muchos de nosotros lo hemos visto a Dios. Pero cuando tuvimos esta experiencia con Dios, nuestro Dios viene a ser un Dios todopoderoso, grande y maravilloso para cada uno de nosotros. En el versículo 18 en adelante
Voy a dar lectura y dice: entonces, 3 años después de su conversión, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir que en el otro tiempo nos perseguía. Ahora predican la fe, que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Mis amados hermanos, esta porción de las Escrituras nos va a hacer ver que este resultado del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Dios resultó una gran experiencia que tuvo consecuencias posteriores, y pudo él tener este encuentro con Dios, esta experiencia con Dios que lo llevaba a buscar y a tener una comunión verdadera con los santos. Porque después de su experiencia con Dios, tuvo que partir a los desiertos de Damasco y vivir allí por un periodo de 3 años. Y versículos anteriores al texto que yo he leído nos decía que él había salido sin preguntar, sin buscar a los apóstoles, porque no quería recibir enseñanza de ningún hombre, sino de Dios mismo, dijimos la semana pasada. Y ahora, el apóstol, en que en primera instancia no había buscado a ningún hombre para que la instrucción sea directa de Dios y no tenga ningún obstáculo, ahora este hombre comienza a buscar a 2 hombres referentes, como es Pedro y como es Jacobo. Hermanos, al inicio de su relación con Dios, este hombre solamente buscó mantener una relación con Dios, una experiencia con Dios, y de esta experiencia él aprende a que tenemos que tener comunión, porque ninguno de nosotros somos una isla, ninguno de nosotros somos llaneros solitarios en la vida. No vamos a ser personas que solito vamos a solucionar. No, yo estoy con Dios y con Dios hago todo. Dios ha creado su iglesia. Dios ha preparado a hombres y mujeres para su ministerio. Dios ha puesto a siervos de Dios para ayudar en el desarrollo y el crecimiento de los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo no podía vivir independientemente de toda la obra de Dios. ¿Y dónde lo aprendió? En esta relación con Dios. Tuvo la necesidad de tener una verdadera comunión con los santos. Y pasado estos 3 años, dice, subí a Jerusalén para conocer, porque hasta ese momento no conocía a Pedro, ni mucho menos a Santiago. Pedro era el que había predicado el primer mensaje carismáticamente cristocéntrico, era un referente para la iglesia. Recuerden que el apóstol Pedro, cuando Jesús preguntó ¿qué dicen de mí las personas?, y ninguno de sus discípulos pudo contestar, y Pedro dijo: ya sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: sobre esta idea edificaré la iglesia. Sobre este principio teológico, diríamos ahora, sobre este fundamento que mencionaste, edificaré mi iglesia. Entonces el apóstol Pedro había sido un hombre referente para los cristianos de ese entonces.
pero no tan importante como lo dijeron la Iglesia Católica, que es el Papa, que es el representante de Jesucristo en la tierra. ¿Qué cristiano que después de haber conocido a Cristo, después de haber tenido esta experiencia con Dios, no buscaría a hombres importantes y lo buscaría posteriormente? Este acontecimiento nos muestra que, si bien es cierto, el apóstol Pedro y otros discípulos eran importantes, pero no eran personas a quienes debíamos reverenciar, que no eran personas a quienes deberíamos nosotros quizás dar cuenta de todos los acontecimientos o de nuestra relación con Dios, como para considerarlos y tenerlos en mucha estima. Si bien es cierto, hermanos, el apóstol Pedro había vuelto de ese encuentro para conocer al apóstol Pedro, y dice que estuvo solamente 15 días. La pregunta es, ¿qué podría haber aprendido el apóstol Pablo del apóstol Pedro solamente en 15 días? Yo no creo que mucho, pero la Biblia nos muestra en Primera de Pedro que él había aprendido, que el apóstol Pedro había aprendido de la experiencia del apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, después de haber tenido un encuentro con el Señor, busca al apóstol Pedro para conocer y tener esta comunión, esta relación entre consiervos, esta relación, esta coinonía, y compartir las experiencias que Dios les había hecho pasar durante esta relación. El apóstol Pedro, su experiencia con Cristo, y el apóstol Pablo también su experiencia con Cristo en su conversión y después de su conversión. Es interesante, hermanos, cómo esto nos va a enseñar a que nosotros podamos buscar vivir en comunión, o buscar a tener un compañerismo en el ministerio y en la vida cristiana. Pero no solamente buscó a Pedro, dice Pablo que también buscó a Jacobo. Y en la Biblia tenemos 3 personas que se llaman Jacobo. Primeramente, Jacobo, el hermano de Jesús, o sea, el medio hermano, padre José y su madre María. Pero también dentro de los discípulos de Cristo habían 2. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, que ambos eran los discípulos de Cristo. Pero a quien busca el apóstol Pablo es a Jacobo, el medio hermano de Jesús, que en sus épocas, cuando Jesús estaba en vida, dice la palabra, que este Jacobo, o que este Santiago, que es el mismo, no había creído en Jesús cuando éste vivía junto con él, pero que posteriormente, cuando Cristo se manifiesta después de su resurrección, comienza a delegar la responsabilidad y comienzan a creer en Cristo como nuestro Dios. Entonces, mi amado hermano, Pablo busca a un familiar muy cercano de Cristo, que es Santiago, que era pastor de la iglesia de Jerusalén de ese entonces, y a Pedro, que también era un hombre referente, un hombre importante dentro del cristianismo o dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, todo siervo de Dios que tiene una experiencia, o toda persona que tiene una experiencia con Dios, nunca va a vivir aislado de un grupo de personas que prediquen la palabra. Siempre va a buscar a personas quienes creen igual que él, a personas que tienen la misma fe. Y eso nos hace ver, hermanos, que nosotros no podemos vivir nuestra religiosidad
religiosidad o cristianidad aislado del grupo de hermanos. Yo conozco a personas que dicen, yo no quiero ir a ninguna iglesia porque todas las iglesias son pecadoras. Todas las iglesias son malas. Yo no quiero conocer a un pastor porque también el pastor es malo, es pecador. Yo solito voy a instruirme, solito voy a glorificar a Dios. Eso no puede ser cierto, hermanos. Eso no es bíblico, primeramente. Todos nosotros tenemos que edificarnos en amor, orar unos por otros. La Biblia hay muchos versículos de una vida juntas, de una convivencia. Nadie puede vivir solo en su vida cristiana. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a vivir mi vida cristiana viendo un video, una predicación por internet, por radio, y así voy a estimularme. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, y el apóstol Pablo nos enseña, después de haber vivido una experiencia con Dios en el desierto, se va a Jerusalén a conocer a estos hombres de Dios y a la iglesia. Pero la segunda cosa, en los versículos 21 y 23 encontramos, bueno, antes de eso, en el versículo 20, también el apóstol Pablo dice, esto os escribo y aquí delante de Dios que no miento. Toda esta experiencia que él había tenido no era una experiencia inventada por él, sino que era una experiencia donde la presencia de Dios era constante en su vida. Ahora, ¿cuánto tú consideras la presencia de Dios en tu vida? El apóstol Pablo dice, yo no miento, yo hablo la verdad. Yo estoy hablando de Dios. Yo estoy compartiendo lo que tuve la experiencia con mi Dios. Lo que aprendí. ¿Cuántos de nosotros hablamos con verdad lo que nosotros aprendemos de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos bien presente la palabra de Dios en nuestro vivir diario? ¿Cuántos de nosotros tenemos presente la imagen y la presencia de Dios en nuestra vida diaria, aún en nuestra intimidad? ¿Cuántos de nosotros? O decimos, bueno, Dios está oscuro, hay apagón, Dios no sabe esto. Yo conozco una creencia que hay en Perú, no sé si será en otros sitios, algunos quizás lo creerán. Yo cuando estuve hace muchos años en Componi, cuando era muy jovencito, estaba justo en la Semana Santa en Componi, y en la Semana Santa habían creído los de Componi, no sé si será algo generalizado, decían, Jesucristo ha muerto el día viernes, el día sábado y domingo va a resucitar, y como Jesucristo está muerto, hay que ir a robar a las chacras, porque este pecado Dios no lo va a ver. Mira, eso era una creencia, que este pecado que nosotros los hombres salían a hacer todo tipo de maldades porque Cristo estaba muerto, y entonces como muerto no les podía ver y no les podía contar ese pecado como una maldad en su vida. Hermanos, nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, donde quiera que estemos, el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me escaparé? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me escondí en las profundidades del mar, ahí estás tú. Si me enterrara en las cavernas, ahí estás tú. No puedo huir de tu presencia. Imagínese, hermano, ¿a dónde huirás de la presencia de Dios? ¿Tienes presentes constantemente la palabra de Dios en tu vida? Creo que, hermano, el apóstol Pablo nos muestra en esta primera experiencia en contacto con estos hombres de Dios, comienza a contar todo lo que Dios había hecho con su vida. Y en los versículos 21 al 23 dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Primera cosa, hermanos, que el apóstol Pablo se identificó cuando se fue a Siria y a Cilicia.
que era un pueblo donde comenzaba a crecer, él no se fue solamente a estar quizás callado. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que Pablo hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputando con griegos, aunque estos le procuraban matarle. O sea, Pablo se identificó en esta relación con Dios, se identificó con el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿nosotros nos identificamos con el mensaje de Dios o decimos, bueno, no, ellos pues creen así, ellos pues piensan así, yo no creo así, mi creencia es diferente a las costumbres de las personas? A veces, hermano, nos cuesta identificarnos con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio, pero el apóstol no. El apóstol comenzó a identificarse con los sirios, en los pueblos de Siria, de Cilicia, aún más adelante en su propio pueblo, en Tarso, porque Saulo era de Tarso y fue a Tarso a predicar, porque Cilicia, su pueblo más importante de Cilicia, el pueblo más importante de Cilicia era Tarso. Y este comenzó a predicar en Tarso y aún sus propios paisanos querían matarlo. ¿Por qué? Si sabemos, hacemos un recordatorio de toda la vida de Pablo, era un hombre muy digno en ese pueblo. Era un fariseo que perseguía a todos los cristianos. La religión más grande era representativa de este hombre. Y que ahora se conociera a Cristo y que ahora rechazara la ley y aceptara la gracia de Dios era algo impactante para el pueblo. Por eso, mis amados hermanos, este hombre comenzó a identificarse. Es que cuando uno está cerca de Dios, comienza a identificarse con su propio mensaje de Dios. Por eso algunas personas, algunos creyentes que supuestamente son creyentes, que tienen muchos años en el Evangelio, pues no conocen las Escrituras, no conocen los mandatos de Dios, no se identifican con la palabra de Dios. ¿Qué cosa hacen? Se identifican con la iglesia. Mucha gente, yo siempre dijeron, yo soy de la iglesia bautista, así sacando pecho. Mi iglesia es tal, mi pastor es fulano de tal. Nunca decían que yo soy un seguidor de Cristo. Nunca pueden decir que yo soy una persona que está tratando de imitar o está imitando y siguiendo los pasos del maestro. Pero no, lo primero es su identificación con la denominación, su identificación con la iglesia local y su identificación con su pastor, mas no con las doctrinas y creencias de las Escrituras. Es una tristeza, hermanos, que el apóstol Pablo nos muestra que en estos pueblos donde él tuvo mayor aceptación cuando fue incrédulo, un fariseo, que ahora siendo cristiano, él se identifica con su creencia, con la palabra de Dios, con su Dios. ¿No? Es interesante, hermano, sería interesante volver a los lugares donde hemos sido incrédulos nosotros y decir, ahora soy cristiano. ¿Te será fácil decir así? ¿Te identificarás con las creencias o dirás, no, estoy yendo a una iglesia, me están llevando por ahí, ¿no? Me han dicho que vaya, me han dicho que es bueno, dice que las cosas de Dios, estoy yendo a probar. ¿Y qué pasaría si había persecución? ¿Qué dirías? No, me llevaba el pastor, me visitaba y por eso decía, por eso iba, porque si no, o sea, hay que tener en cuenta, hermano, ¿te identificas con el mensaje de Dios? ¿Te identificas? ¿O estamos creyendo todo lo contrario? La segunda cosa que brota de este pasaje es la identificación con la obra de Cristo. En el versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. La persecución que hizo el apóstol Pablo lo realizó ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde estaba en ese momento? En Jerusalén. Imagínense. Pablo en ese pueblo era recontra conocido como ¿qué? Como el asesino de cristianos, como el perseguidor de Cristo. ¿Cómo más era conocido? Como un asolador de la iglesia.
y ahora él está en la iglesia predicando. Fíjense. O sea, hermano, él conoció a Cristo, tuvo la experiencia, él no huyó, dijo, nunca voy a Jerusalén porque ahí hice mucho daño. Hay muchos hombres que yo maté a sus esposas, hay muchas mujeres que los dejé viudas, hay muchos niños huérfanos que ahora son grandes, me van a matar. Lógicamente, quizás por eso querían matarlo, porque realmente él había causado mucho daño a la iglesia de ese entonces. Y él volvía a Jerusalén, donde él había causado mucho daño. Es una tristeza que muchos pastores dicen, no, yo no quiero ir a mi pueblo porque mi pueblo no, muchos me conocen que soy evangélico, era borracho, alcohólico, drogadicto, no, yo quiero irme a otro sitio donde tengo mayor aceptación. Algunos pastores creen así, dicen, no, además la palabra dice, justifican, la palabra dice, no hay profeta con honra en su propio pueblo. Entonces yo no puedo ser profeta con honra en mi propio pueblo. No, hermanos, sí hay profetas con honra en su propio pueblo. Y Pablo lo demostró, nuestro Señor Jesucristo lo demostró, y muchos grandes hombres pueden hacer grandes obras de Dios en el lugar de su nacimiento, en el lugar de su origen. Dios puede glorificarse, honrarse con la vida de hombres y mujeres, sirviendo en el mismo lugar donde han sido personas caóticas, personas difíciles, predicando el Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en Jerusalén durante 15 días. ¿Qué haciendo? No creo que el apóstol Pablo estuvo callado. En toda su historia vemos al apóstol Pablo predicando el Evangelio, discutiendo con los griegos, discutiendo con los fariseos, estando ahí en una constante exposición de las palabras, predicando. El apóstol Pablo no era una persona como muchos de nosotros, tímidos, calladitos, que estamos ahí escondiendo, ¿no? Este hombre era una persona que estaba siempre en constante predicación de las Escrituras, en las plazas públicas, en los anfiteatros, estaba constantemente, y creo yo que en Jerusalén no era la excepción, sino era todo lo contrario, comenzando a predicar la palabra de Dios. Había una identificación con la obra. ¿Tú te identificas con la obra de Cristo? ¿Con la obra de Cristo que hizo en tu vida? ¿O dices, no, parece que siento, pero no, parece, no siento nada? No, parece que Dios está obrando, pero bueno, a veces pienso que es también mi propia capacidad. No hay una identificación con la obra de Dios en tu propia vida. Y a la vez también, en estos pasajes encontramos específicamente en el 23, dice, una identificación con la fe de los hermanos. Con la fe de los hermanos. Pues que, hermanos, desde esta relación, desde esta experiencia con Dios cercana, van a ser una identificación con la fe de la gente, de los verdaderos cristianos. Por eso, hermanos, instamos con aquellas personas que tienen una verdadera conversión del Evangelio, un entendimiento del verdadero Evangelio, les animamos a que sigan con nosotros, discipulándose, aprendiéndose, siendo para la gloria de Dios. A veces no entiendo yo cuando hay personas que entienden el Evangelio, pero nunca están con los verdaderos cristianos. Entienden el Evangelio, pero no quieren adorar y glorificar junto con los verdaderos adoradores en Cristo Jesús, que adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nuestras raíces nos jalan a veces. Nuestras raíces nos jalan. Hermanos, es importante que nosotros nos identifiquemos con la fe de los hermanos, con las creencias de los hermanos. Si es que estamos en el verdadero camino cristiano, juntar fuerzas, aunarnos. ¿Para qué? Para glorificar, honrar, adorar al verdadero Dios. Ese debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo. El apóstol Pablo lo hizo. Solamente dice, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Él no dijo, no, sí, pues, qué roche pararme en la iglesia, yo he matado, aquí están muchos huérfanos, muchas viudas, muchos padres que están, quizás están algunos enfermos, algunos todavía siguen en las cárceles, yo los he metido. Él nunca, no, él se identificaba con el sufrimiento, con el dolor, después de que Dios obró, después de que tuvo ese encuentro con Dios. Él comenzó a sentir compasión por todo lo que había hecho y por las personas que estaban sufriendo por lo que él había hecho en el pasado cuando era incrédulo. Fíjate, hermano. ¿Tú te identificas o dices, no, bueno, ya pues eso era en lo pasado, no, si ya somos gente nueva?
No, si bien es cierto somos gente nueva, Dios nos ha cambiado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero seguimos siendo humanos. Todavía hay sentimientos y emociones y nos duele el pasado, nos duele la vida pasada que hemos vivido y el daño que hemos hecho en el pasado. ¿Me entiende, hermano? El apóstol Pablo se identificaba con eso. Y una tercera cosa que también el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje es el 4. Y glorificaban a Dios en mí. Hermano, ¿quién no podría en su sano juicio glorificar a Dios después de ver al apóstol Pablo cambiado? Aquel hombre que nos mataba, aquel hombre que nos perseguía, aquel hombre que no creía en Cristo, aquel hombre que estaba siempre en contra de Dios, ahora predica la fe. ¿Tú qué vas a hacer? No, pues él es él. No, gloria a Dios, mis amados hermanos. Glorifiquemos a Dios por la obra que Dios está haciendo en la vida, o hizo en la vida del apóstol Pablo. Hermano, queremos glorificar a Dios por las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Por eso nosotros siempre, cuando yo predico el evangelio en las calles, cuando converso, le digo, si Dios está obrando en tu vida, quisiéramos conocer. Quisiéramos saber cuánto Dios está haciendo en tu vida para glorificar juntos, para adorar juntos, para alabar juntos a Dios por las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Hermano mío, cuán importante era hacer ver el cambio de vida, mostrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Sería bueno, mi amado hermano, que usted salga adelante y nos diga cuántas cosas buenas Dios está haciendo en tu vida. Qué milagros Dios está haciendo en tu vida para que todos juntos adoremos, glorifiquemos, honremos a nuestro Dios. ¿O somos cristianos submarinos? Una vez yo me hice el CBU, hace muchos años, allá en la Universidad de Lima, en el Chiclayo, me invitó, pastor, había tenido un tema bastante interesante ellos. Los cristianos submarinos, decían ellos. Y decían a los chicos, a los cristianos submarinos, que entraban a las universidades como cristianos, pero nunca más se mostraban como cristianos. Se perdían, vivían en las profundidades de las universidades. Y una vez me pidieron a mí, pastor, ¿puede usted predicar a los del CBU? Me dicen, ya sí, pues podría yo predicar a los del CBU. ¿Y qué cosa quieres que les predique? Le vamos a alcanzar un tema. Y el tema me alcanzó en un librito, los cristianos submarinos. Esto quiero que nos predique, pastor, ¿no? Acerca de ese temita. Y cuando yo comencé a leer el librito, era de aquellos cristianos, jóvenes cristianos que entraban a la universidad y nunca más se aparecían como cristianos. Vivían ahí, escondidos, por los temores, no sé qué más. De repente también a veces entre la vida cristiana hay personas que nunca muestran lo que Dios está haciendo. Viven en una vida totalmente escondida, acobijado por los quehaceres de la vida y nunca muestran lo que Dios está haciendo. Pero no, el apóstol Pablo era un hombre que manifestaba lo que Dios estaba haciendo en su vida y toda la gente glorificaba a Dios. Recuerda, hermano, que Saulo era celoso de la ley, ahora era celoso del evangelio de la gracia. Fíjese, Saulo de Tarso era enemigo de Cristo, ahora Pablo era amigo de Cristo. Saulo de Tarso era un perseguidor, ahora era él el perseguido por su fe, por lo que predicaba. Saulo de Tarso era un asesino de cristianos, ahora él era uno a quien lo querían asesinar. Saulo de Tarso era uno que encarcelaba a los cristianos, dice que los jalaba de los cabellos y los metía en las cárceles. Ahora él era uno quien vivía constantemente encarcelado. Hermano, ¿no te anima a glorificar a Dios de este cambio de vida de este gran hombre de Dios? ¿No te animaría, hermano, ver el cambio que Dios está ocasionando, está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y poder glorificar a Dios, honrar, alabar, adorar a Dios? Porque Dios está transformando tu vida, haciéndote ver de las tinieblas a la luz admirable, de los corazones de piedra a un corazón de carne. Hermano, eso es para dar gloria a Dios, para dar honra a Dios. Que el Señor haga su obra en nosotros, mis amados hermanos,
para que todos juntos podamos ver la gloria de Dios y honrar y glorificar a nuestro Dios. Mis amados hermanos, este versículo 24 es la conclusión del apóstol en relación a todo lo que había pasado, porque en el capítulo 1 del libro de Gálatas, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, él muestra cómo Dios ha estado transformando a la iglesia de Galacia por medio de su obra, por medio de su ministerio, por medio de la obra que Dios había hecho en él. Y él termina diciendo, gloria a Dios, y glorificaban a Dios por mí. Quisiéramos nosotros glorificar a Dios por usted, por su vida. Yo quisiera glorificar a Dios por tu vida, adorar a Dios por tu vida, temer a Dios por tu vida. O de repente tu vida no inspira que la gente glorifique a Dios, sino diga, bueno, así somos cristianos. Yo no quiero ser así como él. ¿Para qué pues voy a ser cristiano si mira la vida de esta fulana, de este fulano, de esta persona? ¿Yo qué pues voy a dar gloria a Dios por esa persona? No, mis amados hermanos, necesitamos glorificar a Dios. Los incrédulos podrían glorificar a Dios por su vida. Los incrédulos podrían pensar en la existencia de Dios por su vida. Cuando usted lo ve en el trabajo, en la calle, en el mercado, ¿podrían los incrédulos reconocerle que usted es una cristiana, un cristiano? Los cristianos podríamos ver en usted una imitación, un crecimiento bajo la gracia de Dios y glorificar a Dios. O decir, puchas, no cambie esa persona, no avance en su fe. De repente estamos los pastores diciendo así de algunas personas, pero quisiéramos glorificar a Dios. Honrar, hermano, está creciendo, está cambiando, es enseñable, está evolucionando este hermano en la fe, en la gracia, está conociendo la gracia. Gloria a Dios. Por algunos podemos decir, de repente no por todos, pero quisiéramos decir por todas las personas que Dios pone en nuestras manos y glorificar a Dios. ¿Eres tú un instrumento en las manos de Dios para la gloria de Cristo? ¿Eres tú un instrumento en las manos de Dios para la gloria de Cristo? ¿O de repente eres una persona que, como en alguna ocasión se ha pensado y dijimos, ¿no? Yo dije alguna vez, hay personas en la iglesia que son males necesarios. ¿Usted sabe quiénes son los males necesarios? Aquellas personas que no producen ningún tipo de fruto y solamente nos consumen, pero no producen nada en su vida espiritual. A veces, alguna vez en mi historia como pastor, que tengo más de 20 años, he pensado de algunas personas que no van a crecer. Años y años, y consume mi tiempo, consume mis energías, consume mis fuerzas, nada más. Nunca va a crecer. Y a veces algunos hermanos, pastor, ese hermano, dile que ya no venga, me decían. No, hermano, lo necesitamos en la iglesia. Para que esté sentado ahí, escuche la palabra de Dios. ¿Eres tú un instrumento? ¿Te sientes instrumento en las manos de Dios para crecer? ¿Tenemos presente a Dios constantemente y conscientemente en nuestra vida cotidiana? ¿O solo en circunstancias? Cuando te va mal, ¡oh Dios! Cuando pasas alguna dificultad, te acuerdas de Dios. Y después, ni más. Espero que no. ¿Anhelas tener una experiencia con Dios? Y si la tienes, ¿miras a Dios de lejos o de cerca? Recuerda de este niño. Recuerda de este niño. Su experiencia de conocer a Dios dependía de la distancia en la que se encuentra frente a Dios. Tú eres como este niño que vives de lejos apreciando lo que Dios puede hacer, pudiendo acercarte, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14, ¿no? Acercaos pues a mí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el auxilio pronto, para recibir las bendiciones de Dios. O vives lejos de Dios y solamente puedes mirar que otros se gozan de la presencia de Dios, pudiendo tú mismo, tú misma gozar y experimentar a nuestro Dios.
Que el Señor nos ayude realmente, mis amados hermanos, a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Y que esta experiencia del apóstol Pablo, en su experiencia con Dios, sea tu experiencia y seas tú la que siguientemente, o el siguiente que puedas tú decir: yo fui, yo subí después de que Dios me habló, yo busqué, me arrepentí y busqué a mis hermanos para que me ayuden a crecer en la gracia y el conocimiento. Que el Señor te ayude, mi amado hermano. Que el Señor te ayude. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios Todopoderoso.